Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Norma Pimentel y les damos la más cordial bienvenida a una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta. Esta noche es una noche de mucho lujo en nuestro espacio y les queremos agradecer, como siempre, a todas las personas que nos acompañan, a quienes nos han ayudado a construir esta gran comunidad. Esta noche tenemos como gran invitado al diputado federal Fernando Manzanilla. Él es un poblano muy sensible que desde la Cámara de Diputados está dando todo para que salgamos adelante a razón de esta contingencia y ya podremos platicar con él con mucha calma de cuáles son las acciones que ha estado implementando, no solamente desde la Cámara de Diputados, sino también a título personal. Es un excelente ser humano y en verdad que esta noche nos sentimos más que de lujo, más que de manteles largos y nos da muchísimo gusto darle la gran bienvenida a nuestro querido amigo Fernando Manzanilla esta noche en esta que esperemos consideres es tu casa. Querida amiga Edurne Ochoa, como siempre un gusto poder saludarte esta noche, enviarte un abrazo y un beso virtual y tener el gran honor de que estemos juntas presentando al diputado Fernando Manzanilla. Así es, amiga, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a todas y todos que ya se están conectando. Fer, buenas noches. Como bien lo dices, es otro momento más de Ponte las Gafas Violeta. Gracias por aceptar esta invitación, Fer, de verdad, para nosotros poder compartir con el auditorio qué estamos haciendo, qué estás haciendo tú, porque además este espacio justamente habla mucho del tema de la participación ciudadana, habla mucho de estas acciones colectivas, de cómo finalmente nos podemos poner de acuerdo entre todos y para crear un mejor espacio, mejores soluciones, ser solidarios, sororas, generosos, generosas en estos momentos de confinamiento ante el tema del COVID-19. Bienvenido, Fer, este es tu programa y bueno, hoy también toca el Día del Niño, así que gracias a parte de que te preguntemos cómo fue tu niñez, qué es lo que más recuerdas de esos momentos y porque finalmente creo que todas y todos siguiendo este niño, esta niña dentro, que de alguna manera nos hace invitar a crear y que es bien importante justamente hoy en este día también civilizarlos porque los tenemos en casa, tenemos que estar con ellos, todos los días han sido Día de los Niños y de la Niña porque no van a la escuela, están en casa, pero bueno, hoy también es un día especial para ellos. Buenas noches, Pedro. Bien, muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarlas y muy contento de estar aquí en el programa con ustedes y con la gente que nos escucha y nos ve. Muy bien, Fer. Oye, Fer, fíjate, te voy a platicar un poco cómo va, ya se está empezando a conectar mucha gente. De repente el auditorio con nuestros invitados o nuestras invitadas tienen un montón de preguntas. Entonces, ya empiezan a llegarte saludos, empiezan a llegar preguntas, pero antes que nada nos gustaría que nos pudieras compartir justo lo que estás en este momento implementando. Sabemos que tuviste un punto de acuerdo justo para que se empezaran a hacer pruebas masivas en el sector salud. Tú bien lo has dicho, es muy importante detectar a tiempo justamente este tema para poder prevenir, para poder separar a las personas que en su caso tengan COVID, para que no se siga el contagio masivo. México es uno de los países que no ha logrado todavía tener estas pruebas masivas inmediatas. Al principio en México se dijo que estaban prohibidas, ¿no? Que no eran válidas. Sin embargo, parece que sí son necesarias. En algunos otros estados también estuvieron luchando porque esto se pudiera implementar. ¿Cuál es la radiografía y qué está sucediendo en el sector salud por el punto de acuerdo que subes justamente para pedir estas pruebas rápidas? Mira, el punto de acuerdo que subimos tiene que ver principalmente con utilizar las pruebas para la gente que trabaja en el sector salud. Pero bueno, el tema general de las pruebas es un tema que ha sido muy discutido y yo te diría que vamos a empezar a ver cada vez más presión sobre el modelo que eligió el subsecretario de Salud, Gatell, que es el modelo Centinela, y que cada vez que los números vayan creciendo, porque así creo que va a estar, digamos, mucho más cuestionado, y vamos a seguir cuestionándonos por qué no hemos hecho y por qué no estamos haciendo pruebas masivas. Los países que han resuelto, bueno, no se puede hablar de resolver porque esto no se puede resolver hasta que haya una cura o una vacuna, pero los países que mejor han trabajado en materia de política pública han hecho tres cosas. La primera es
el tema de mantener a la gente en casa. Y mantener a la gente en casa no es medio mantenerla, como es el caso de México. Yo entiendo también, en nuestro caso, pues es mucho más complicado porque mucha gente vive y come al día, entonces pues no puede quedarse en casa. Entonces, mantener a la gente en casa, uso extensivo de mascarillas, y en tercer lugar, pruebas masivas. Si no tenemos pruebas masivas, pues no vamos a saber realmente en qué situación estamos, no vamos a saber cuántos infectados tenemos, no vamos a saber, digamos, realmente cuánta gente, digamos, tiene hoy, está contagiada del COVID, y como muchos son asintomáticos, es decir, no se dan cuenta, no nos damos cuenta de que estén contagiados, pues siguen contagiando por allá afuera. Entonces, lo que nosotros planteamos en la Cámara es algo que la OMS ha venido diciendo, y es el personal que más está, la gente que más está contagiando en todo el mundo es la gente del sector salud. Para darte una idea, el 20% de los españoles, 2 de cada 10 españoles contagiados por el virus, y también muchos fallecidos, son personal del sector salud. En el caso de Italia, 10%. Cuando vamos a ciertas regiones como por ejemplo Lombardía, 20% de los contagiados es gente del sector salud. De acuerdo a los últimos datos en México, 16% ya de los contagiados son gente del sector salud. El tema es muy dramático porque en el sector salud es donde está, pues por un lado, nuestra primera línea de defensa o nuestra principal línea de defensa, y por otro lado son los grandes focos de contagio. Entonces la OMS ha dicho, y el punto de acuerdo que presentamos contempla dos cosas. Una, que la hemos estado escuchando, la vemos en nuestros WhatsApps constantemente. Yo hace un rato estaba escuchando una entrevista que le hace una doctora de uno de los hospitales en México, Loret, hoy en la mañana, y habla de una situación verdaderamente crítica. La primera es que tengan material de protección. Muchos, digamos, no tienen prácticamente, digamos, ni a nivel de los hospitales federales, ni estatales, ni municipales, tienen, digamos, protección suficiente. Y entonces el primer tema es que los podamos dotar de eso. Si algo se tiene que meter el presupuesto de salud en estos momentos, pues es a dotar a la gente que trabaja en el sector salud de material de protección. Si no se pueden proteger, pues obviamente van a quedar mucho más sujetos a ser contagiados. Y el segundo tema que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que es vital, es el tema de tener pruebas masivas, al menos para toda la gente que trabaja en el sector salud. Si no tenemos pruebas masivas para todos, al menos para esos. ¿Por qué para esos? Porque como puedes tener muchos asintomáticos, lo que acaba pasando es que si tienes doctores, doctoras, camilleros, enfermeras, enfermeros que estén contagiados, pero no lo saben porque son asintomáticos, pues van a seguir contagiando a otros compañeros y van a contagiar a pacientes. Y en la parte más difícil, más dura, donde tienes el mayor número de contagios, que es el sector salud, donde tienes que mantener a tu número de enfermeros, enfermeras, médicos, doctoras, en fin, pues lo más fuertes posibles, pues ahí es donde más tenemos que cuidar. Y por eso el punto de acuerdo al que tú haces referencia, hoy, bueno, no es hoy, lo hicimos creo que al inicio de la semana, contempla ese tema, el tema de pruebas masivas, al menos para el sector salud. Pero te anuncio que el tema de pruebas masivas yo creo que va a ser una gran discusión en el país en las próximas semanas, en los próximos días. Yo creo que vendrá mucha presión a que empecemos a ampliar de manera importante. México es de los países que en general ha tenido menos pruebas. Es ridículo, no sé, 15,000 pruebas, una cosa verdaderamente ridícula. Estamos, digamos, como uno de los peores países del mundo, de los que menos pruebas hacen. Fer, te vemos muy activo promoviendo diferentes actividades desde tus redes sociales, te vemos lanzando este reto por el bienestar y vemos que mucha gente también se empieza a sumar y que se ponen las pilas para que desde casa pues sigan realizando actividad física. También te vemos invitando a la sociedad a quedarse a realizar consumo de lo local. Te vemos también impulsando acciones a favor pues de quienes se encuentran en condición más vulnerable, siendo sumamente solidario, impulsando acciones a favor de adultos mayores. O sea, te vemos en verdad muy activo como lo eres en este espacio virtual. Pero yo lo que quisiera que nos pudieras compartir y que la gente que ya se está sumando, que hay mucha gente que ya está aquí comentando y mandando preguntas,
¿Qué hace Fernando Manzanilla como ser humano, como individuo? ¿Cómo le haces justamente para ir generando estos equilibrios dentro de todas tus funciones como diputado, en todo este compromiso que tienes a favor de la sociedad, a favor también, pues no solamente de poblanas y poblanos, en general a favor pues de toda la población mexicana? ¿Y cómo le haces para lograr estos equilibrios como ser humano y tú también encontrar pues esta forma de pasar de manera adecuada y de vivir esta contingencia? Pues mira, yo creo que esta contingencia puede o desequilibrarnos mucho emocionalmente. Yo creo que va a pasar mucho eso porque creo que nos va a tocar vivir cosas muy duras. Creo que no hemos empezado a vivir lo que va a pasar. Creo que apenas estamos en una fase inicial. Creo que a partir de la próxima semana vamos a empezar a ver un incremento importante ya en el número de fatalidades que se van a empezar a anunciar diariamente, y vamos a tener seguramente, yo creo que 2 o 3 meses muy complicados. Y yo creo que todo eso de manera natural pues nos va a alterar, nos está alterando. Hay mucha gente que ya quiere salir corriendo de casa, que dice, ¿cómo voy a quedar, digamos, otro mes en casa? Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca. Yo creo que hay que, creo que la cuarentena, toda cuarentena, pues en este caso puede ser también una oportunidad para fortalecernos internamente. O sea, cuando no puedes hacer a lo mejor todas las actividades que te gustaría estar haciendo afuera, pues tienes que vivir tu condición en lo que te permite. Y si nuestra condición, digamos, tiene que ser el estar más tiempo adentro, pues utilicemos ese tiempo para no desesperarnos, utilicemos ese tiempo para fortalecernos internamente, para que el día que podamos salir con mucha más fortaleza. Yo qué, digamos, ¿qué hago y cómo veo eso? Yo te lo dividiría en dos. Una son mis tareas profesionales, y mis tareas profesionales tienen que ver con la parte de lo legislativo, que le dedico parte de mi tiempo a eso. La parte empresarial, que hoy es muy compleja para todos los que estamos metidos en el ámbito, digamos, de las empresas. Estamos viendo épocas muy, muy complejas, muy, muy complicadas. Y otra parte, la parte filantrópica, porque tenemos también una fundación y bueno, ayudamos y apoyamos, ¿no? Esos son los 3 focos importantes que tengo en términos de la atención de mi tiempo. Pero he decidido que esta cuarentena sirva mucho para un proceso de reflexión y de fortalecimiento interno en 4 cosas que yo creo que son 4 dimensiones que tiene la persona. Por eso hablo, por ejemplo, de repente del reto por tu bienestar y estas cosas que habíamos iniciado antes, pero que ahorita estoy fortaleciendo mucho en mi enfoque, y es el tema del bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar emocional y el bienestar espiritual. Y cada uno de esos pues podríamos decir su relevancia o su forma también de actuar. Por ejemplo, ahora que estoy más tiempo en casa, pues estoy tratando de hacer ahora sí mucho ejercicio, lo había descuidado mucho. Espero en próximos días terminar ya mi primer objetivo, que era bajar una cantidad importante de peso, pero más allá de bajar de peso, mi foco está en ir agarrando una disciplina que yo había perdido. Yo era corredor de maratones antes, había perdido ya mucho eso, de repente corría, hacía algo de ejercicio, de repente los fines de semana, nada más. Ahorita ya es una disciplina diaria, ¿no? Entonces yo todos los días corro, todos los días estoy haciendo ejercicio, todos los días estoy meditando y todos los días estoy haciendo una serie de cosas que en mi lógica me van a ayudar a estar mejor en estos 4 temas, en el tema físico, mental, emocional y espiritual, ¿no? Entonces, le estoy dedicando mucho a eso porque creo que esta cuarentena es como si fuera también un retiro. O sea, utilicemos parte del tiempo que vamos a estar solos o en silencio, por no decir solos, en silencio, para fortalecernos internamente. Y bueno, pues es un poco lo que he tratado de hacer también en estas fechas y en estos días. Oye, Fer, pues fíjate que esto que estás diciendo es bien importante y creo que es una muy buena forma de tomarlo. Hay que pensarlo como un retiro. Y este retiro, sí, porque también como programes tu mente, es en la medida en que puedes enfrentar la situación, ¿no? Cuando es algo forzoso y que no puedo, o cuando te dicen, esa dieta a fuerza, dices, no, ya el segundo día todo se te antoja cuando nunca se te había antojado. Y ahora, cuando estás en cuarentena,
pone, entonces efectivamente quiere salir. Entonces creo que pensar y en este también espacio que hemos venido diciendo aquí durante estas ya 5 semanas de programa, hemos dicho que cómo esto nos ha cambiado la forma de ver todo, ¿no? Replantearnos lo que verdaderamente tiene valor, cuánto tiempo hemos descuidado lo más importante que muchas veces somos nosotros, nosotras, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Que hay cosas que no puede comprar el dinero, que son gratis y que de repente por estar viviendo en el día a día las vamos dejando de lado y no les vamos dando este valor y esta importancia. El tema del ejercicio, reto por tu bienestar, yo por ahí en redes sociales ya también hace algunas semanas te dije, me uno a tu reto por el bienestar. Yo debo de confesar que en esta cuarentena me ha dado por comer, entonces, aunque sí hago ejercicio, también le he estado metiendo a la comida, pero ya le prometí a mis pantalones, a mi ropa, que ya voy a agarrar el camino del bien. Porque si no, saliendo de aquí no voy a entrar en nada. Pero el tema mental, fíjate que el tema espiritual y demás es algo que a mí me gusta muchísimo. Yo también soy una mujer muy espiritual. Me gusta meditar, me gusta yoga. Creo mucho en la energía, creo mucho en esta generosidad, creo mucho también en tratar de alinearse. Y esto es importante porque, por ejemplo, en este programa a nosotros nos llegan muchísimas denuncias, muchísimas historias de cómo está subiendo el tema de la ansiedad, cómo están subiendo las crisis de pánico, cómo están subiendo las crisis de depresión, ¿no? Entonces, eso es importante porque este confinamiento también a nivel mental, a nivel espiritual nos está desajustando. Entonces, tenemos un montón de casos en este tema de lo mental, de lo espiritual. En el tema de la salud y de la alimentación también, pues, es muy importante, como dices, pues, hay que lograr justamente que los pendientes que tenemos desde Año Nuevo, ¿no? Pues por lo menos ahora que no tenemos mucho que hacer, o sea, hacer ejercicio o encontrar una actividad, retomar este libro y demás, que creo que es tan importante. Y a propósito de eso, fíjate, te voy a empezar a leer los mensajes y los saludos, porque si no luego me los quedo y me reclaman. Ana Romero, Dani Ochoa está conectada, Dulce Belén, Evelyn Velarde dice, felicidades por el programa, excelente invitado, mi respeto y admiración para el doctor Manzanilla. Cario Ulloa, saludos del invitado, también Edu, Norma, qué buena onda que se sigan abriendo más espacios de incidencia para mujeres e ir cerrando la brecha de género. Elba, Eduardo Lea, es el único diputado, dice Cario Ulloa, poblano que trabaja y en verdad ha mostrado con acciones en difusión su preocupación ante esta pandemia. Big Sharon, Lolis López. Después por aquí tenemos Adriana Rivera, dice, felicidades por el invitado, excelente programa. Me gustaría saber el punto de vista del diputado Fernando Manzanilla. Es muy importante las pruebas inmediatas sobre el COVID. Sin embargo, ¿por qué a los que nos estamos realizando pruebas y sabemos que hay gente cercana que salen positivos, si no son del sector salud, no son oficiales? Eso también creo que ha sido un problema, porque no entran en el conteo oficial. Te leo otra pregunta. Bueno, otro saludo también, pregunta y saludo, que llegan muchos. Fanny Meraz, estoy feliz de escuchar a personas que admiro y quiero mucho, nos dice Fanny Meraz. Y Eduardo también Rivera nos dice, buenas noches, felicidades por el programa, es muy interesante esto de las pruebas rápidas. Como bien lo dice el diputado, somos uno de los únicos países que no ha querido implementarlo. Esto nos ayudaría a disminuir la curva. Coincido que la próxima semana será de las más críticas y comenzaremos a ver más contagios, más muertes, y pareciera que en Puebla no entendemos. La mortalidad ha aumentado y esto preocupa. Sí, mira, yo incluso tengo una posición un poco distinta a lo que se ha venido generalizando. Dicen que la próxima semana va a ser el pico, yo no lo creo. Yo creo que la próxima semana vamos a empezar a tener incrementos importantes y no vamos a ver un pico durante un buen rato. Esa es mi impresión. Estamos a punto, yo creo que vamos a sacar un estudio la próxima semana donde vamos a hablar mucho de experiencia internacional y que podemos aprender y algunos estimados para México, pero yo creo que en México vamos a vivir una situación muy compleja porque la gente está en la calle. O sea, si vemos otros países, pensemos el caso de España, que llevan encerrados cerca de 2 meses y a partir del 10 de mayo ya acaba, digamos, este proceso en una primera etapa. En el caso de México, que la gente esté en la calle, pues es imposible pensar que nos vaya a ir tan bien como les ha ido a los españoles. Es decir, los contagios aquí se van a multiplicar por más. Lo que pasa es que como no tenemos un esquema de pruebas masivas,
no podemos identificar eso. Lo vamos a empezar a identificar cuando empecemos a ver un número de muertes. Y si bien muchas de las muertes pueden ser catalogadas al final como neumonías atípicas o como en alguna otra, digamos, pues alguna enfermedad, no necesariamente el COVID, pero al final de cuentas va a ser muy complicado, pues se está viendo que es complicado para los países, esconder el número de muertes. Todos los países están subestimando el número de muertes, pero es ahí donde vamos a ver eventualmente el impacto final. Entonces, quédense en casa, no es la próxima semana, créanme en eso, no va a ser nada más la próxima semana, el pico va a ser un tema largo, la movilidad es muy alta, en el caso de Puebla la gente está en la calle, vamos a vivir una situación muy, muy, muy compleja, no de unas cuantas semanas, sino de unos cuantos meses, diría yo. En el caso de la pregunta que decían, no sé por qué, digamos, que si toman válidas ciertas pruebas o no. Lo que pasa es que como no han permitido el sector que entre pruebas de manera generalizada, o sea, no practique, o sea, si tú quieres importar unas pruebas o yo quiero importar unas pruebas, no lo podemos hacer, nos tiene que dar unificado alguna de las instituciones públicas, si no, no podemos importar pruebas. Entonces, las pruebas que de repente se llegan a tener, si no son oficiales, pues entonces no se registran como casos oficiales. Por eso estamos subestimando mucho ahorita los casos que hay en México por esta política que se siguió de que no hubiera pruebas masivas. O sea, el tema de pruebas masivas es lo que está generando que no tengamos o que haya muchas dudas respecto a la contabilidad final de cuántos contagiados realmente hay y quiénes sí son contagiados y quiénes no son contagiados. Por eso digo que este tema nos va a seguir persiguiendo a lo largo del tiempo porque habrá pues muchos cuestionamientos de si vale la pena empezar ya a probar masivamente con la gente, ¿no? Eso es lo que te podría contestar, y básicamente ahorita de lo que recuerdo que comentabas, ¿no? Fer, algo que a mí también me ha llamado mucho la atención y por eso te lo preguntaba hace un rato, el cómo vas logrando estos equilibrios, es que justamente pues parte de estas necesidades que tenemos dentro de la continuidad de nuestro Estado de Derecho, pues es el quehacer que ustedes siguen desarrollando desde el Congreso, en la parte específica en la Cámara de Diputados. Y hemos visto que has lanzado por ahí esta propuesta para que se puedan tener y retomar las actividades justamente a través de sesiones remotas, porque como bien comentas, realmente no tenemos todavía pues ni siquiera la certeza de que acabando ya el próximo mes, que está a punto de iniciar mayo, pues se puedan reactivar las actividades. Entonces, sí es muy importante el que se pueda generar esta posibilidad, que podamos implementar gracias a las tecnologías de la información, el que se dé continuidad a las actividades en la parte legislativa, que será muy importante lo que ustedes dejen como precedente a nivel nacional, para que también en las entidades locales pues se sigan ciertos criterios y se pongan también las reglas claras para que se logren los acuerdos y nos quede también a nosotros como ciudadanía pues esta certeza legal de que se están tomando las decisiones, obviamente para favorecernos a nosotros. Y nosotros además estamos viendo que en la parte de impartición de justicia, pues el Poder Judicial ha tratado en la medida de lo posible, pues en hacer lo propio, ¿no? En generar algunos espacios a través de igual tecnologías de la información para dar continuidad en sus actividades. Pero, ¿cómo ves tú esta parte? O sea, ¿crees que sí se logren generar no solamente los acuerdos, sino también el que podamos a través de Zoom o de cualquier otra plataforma ver que, pues, congresistas, integrantes del Poder Judicial, en fin, autoridades, representantes del Estado en México puedan generar los acuerdos y compartirlos con la ciudadanía? Sí, claro. Y mira, voy a terminar porque hay un tema de lo que comentó Edurne que ya no le di yo seguimiento y me parece importante. Ella hablaba del tema de mucha gente que está teniendo ya problemas pues, de salud mental, ¿no? De salud mental en el sentido de gente con ansiedad, con depresión, de gente que no puede dormir. Hay muchísima gente, no sé si les ha pasado, pero yo, digamos, tengo referencia de mucha gente cercana a mí que no puede dormir, ¿no? Siento que no solo de repente hay un tema de angustia personal, sino hay un tema como de angustia colectiva
y eso pues también, como diría en términos energéticos, pues nos afecta a todos. Hay un tema, digamos, como de inconsciente colectivo que está nervioso, tenso, preocupado, ¿no? Y por eso yo creo que uno de los temas más importantes, aprovechando que parte del tiempo, mucho del tiempo, la gente que lo puede hacer o lo tiene que hacer, se está quedando en casa, es que utilicemos el espacio justamente para pues, si no podemos cambiar la realidad que tenemos afuera, hay una realidad que pues, es la que es, no podemos nosotros combatir con esa realidad, digamos que es una realidad no solo en Puebla, no solo en México, sino a nivel mundial, pues tenemos que aceptarla y sobre eso o en torno a eso trabajar. Entonces no podemos estarnos angustiando de qué es lo que nos va, de cuánto tiempo más vamos a estar en casa, de qué va a pasar. O sea, claro que nos tenemos que preocupar, pero no podemos angustiarnos de más. Hay momentos donde el ser humano puede hacer hasta cierto punto y más allá de ese punto, el que nosotros nos estemos preguntando qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar con nosotros, qué vamos a hacer en el futuro, no nos resuelve nada. Lo único que nos puede resolver es ahorita, en el momento en el que estamos, cómo resolvemos nuestra problemática diaria, cómo vamos avanzando y tratar de tener un poco de tranquilidad. Va a ser un periodo largo y por eso yo les he dicho de repente a gente, bueno, pues escucha música, de repente incluso en mis redes he subido música en la tarde, noche, para que la gente puedes dormir, digamos, con música. Eso a veces te ayuda a dormir para la gente que no está pudiendo dormir. De repente le digo de broma, amigos o amigas mías, tómense un té de, pues no sé, de pasiflorina, de tila, no sé, o sea, traten de hacer cosas. Yo les digo también para aquellos que sepan o puedan o les interese, pues que se metan a una meditación guiada, que puedan meditar a lo mejor en la noche. Todo eso ayuda a tranquilizar a las personas. Y sí, vamos a vivir un tema de enorme estrés colectivo. Repito, estamos en una fase inicial, entonces nos queda todavía un muy buen rato y tenemos que aprender un poquito a aceptar eso. Esa es la realidad que tenemos hoy en México, en Puebla y en el mundo, y sobre eso trabajar y trabajar también en nuestra tranquilidad, porque eso es lo único que existe en nuestras propias manos. Ahora, regresando al tema que ya tú me comentabas ahora, fíjate que uno de los temas es inaudito, pero bueno, pues como nunca había pasado una cosa así, pues nunca se había previsto, pero el Congreso mexicano no puede tener sesiones, ni siquiera de las comisiones formales, legales, porque no está previsto en la ley que haya sesiones, pues ahora sí, virtuales como estamos teniendo nosotros, o votaciones virtuales, que tú, por ejemplo, si fueras una diputada y ahorita dijéramos, bueno, están a favor de esto o en contra, pudieras desde ahí levantar la mano y alguien pudiera tomar nota de cuál es digamos, el sentido de tu voto. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando en otras partes del mundo? Los congresos están mucho más activos, algunos lo hacen de manera física, pero la gran mayoría de ellos están sesionando de manera virtual, así como nosotros. Entonces, hoy el Congreso mexicano, ni la Cámara de Diputados, ni el Senado lo puede hacer. Entonces, estamos planteando que haya una reforma para que justamente se puedan tener sesiones en línea, sesiones del Pleno, es decir, de la totalidad de los diputados o eventualmente de la totalidad de los senadores, pero también de las comisiones en las que estamos trabajando. Es un poco absurdo que no exista, pero también eso limita mucho el trabajo que podemos hacer. Por ejemplo, ahora tenemos reuniones, hoy tuve una reunión de la Comisión de Educación, pero pues es una reunión virtual en el sentido de que podemos platicar, pero no podemos resolver nada de la Comisión de Educación porque no podemos votar formalmente nada dentro de la comisión. Entonces, pues si esto, imagínense, dura mucho tiempo más o algo de tiempo más, pues es indispensable que el Congreso en México tenga la posibilidad, como nosotros estamos teniendo, de poder trabajar en línea y poder decidir, es decir, votar en línea. De eso se trata. Yo quiero comentarles también, no es tampoco, yo creo que en esto tenemos que ser, yo al final les diría que soy un optimista. Yo creo que todo esto nos va a ayudar a repensar nuestra vida en lo personal, en lo colectivo, digamos, como sociedad. Yo creo que vamos a acabar fortalecidos después de un enorme, digamos, proceso complicado que vamos a vivir, pero yo esperaría que muchos de estos temas que hoy en día
pues no han sido relevantes, pues nos preparemos ante cualquier escenario, porque, por ejemplo, si el Congreso mexicano regresara a sesionar en 2-3 semanas, no hay problema. Pero ya se está hablando, y es un consenso que hay en muchas partes del mundo, que hasta que no haya una cura, una vacuna, estamos hablando a lo mejor de año y medio, es probable que estemos en procesos donde tengamos una primera ola, estemos encerrados, podamos salir, como van a salir los españoles ahora, y luego venga una segunda ola. Y entonces nos tenemos que preparar como sociedad a vivir así y a trabajar a lo mejor a distancia, a tener, bueno, como en el caso de ustedes, programas en línea de esta manera, y nosotros en la parte legislativa adecuarnos a esta nueva realidad y poder legislar pues de manera virtual. Oye, Fer, aquí, fíjate, nos están mandando comentarios. Dice Ana que un té de 7 azares es buenísimo para aquello del tecito que estabas comentando. ¿De 7 azares? ¿7 azares? Té de 7 azares. Mira. Dice Ana, okay. Es buenísimo, nos pone. Entonces, hay que buscarlo justamente para 7 azares. Para relajarnos. Pues sí. Nos manda también, dice Ana, pregunta para el invitado. ¿Los programas sociales del gobierno federal en realidad están ayudando? Conozco una persona que tiene un internet y acudió para ser beneficiario de un programa federal y le pusieron muchas trabas. Ejemplo, debe tener un empleado por lo menos. Un pequeño negocio como un internet lo atiende una sola persona. Claro. Mira, el gobierno federal ha estado dando, y la gran mayoría, digamos, de los programas que ha dado es ampliar mucho de los programas sociales para la gente pues que ya de por sí era atendida por el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, mucho del foco que estamos viendo por parte del gobierno federal está yendo a fortalecer programas pues que ya habíamos visto antes de grupos muy vulnerables. Lo que ha estado más criticado es justamente el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, el presidente sí ya ha dado ciertos visos de querer dar algunos apoyos, pero no ha sido tan amplio, tan extenso como se lo han pedido a lo mejor, digamos, el propio gremio empresarial, como lo están haciendo en algunos otros países del mundo. Entonces, yo desconozco la particularidad, por ejemplo, en este caso del programa que comentan, pero lo que sí estamos viendo es que hay mucho más esfuerzo en atender a los grupos vulnerables que en atender a los micro, pequeños negocios. Eso es algo donde el presidente, bueno, pues ha planteado que sí habrá algunos programas, pero no será un esfuerzo tan amplio como quizá algunos quisieran. Por eso a lo mejor pues están viendo este tipo de fallas que tú misma comentas, ¿no? También hay que reconocer, y yo así lo espero, el presidente también ha dicho que irá dando anuncios adicionales a lo largo de este tiempo, pues dependiendo yo creo que de cómo vaya viendo las condiciones, y eso ayudará a que en un momento dado pues tengamos a lo mejor la posibilidad de que puedan ampliar programas justamente para estos sectores. ¿Por qué es importante ampliar programas para estos sectores? Porque los grupos vulnerables pues tienen su atención. Pensemos en los viejitos, pensemos en los jóvenes, en ciertos grupos que ya estaban siendo atendidos. Pero el grupo de gente, de trabajadores, sean formales o informales, estás hablando de más de 30 millones de personas en el país, y los formales pues muchos están perdiendo su empleo, y los informales pues están saliendo a trabajar, muchos de ellos, pero ya no hay tanta actividad económica. Entonces pues a lo mejor hoy, si antes vendían 10, hoy venden 5, si bien les va. Por eso tenemos, y yo he propuesto mucho e impulsado la idea, ojalá podamos avanzar más adelante por parte del gobierno en programas que se enfoquen en los empleados, los formales, los informales, y este tipo de pequeños negocios, micros y pequeños negocios, que a veces, los micronegocios a veces tienen 0 empleados, como es el caso de esta persona, o sea, nada más es autoempleada, o un máximo de 9, es lo que es una microempresa. Esos hasta ahora yo veo que han tenido poca atención por parte del gobierno. Fer, y hace un rato por ahí Edurne hizo el comentario sobre esta parte, digo, hoy es el Día de la Niña y del Niño, y lo dejó ahí y se quedó muy en el aire, pero a mí sí me gustaría muchísimo, porque tú siempre has sido un promotor de que las personas podamos alcanzar la felicidad. Entonces, ¿cómo? Ya se me fue Fer, ahora que estábamos empezando ya en los temas. Ya.
Dice, pero bueno, bye. ¿Qué pasó? Como ya vamos a entrar en los temas de cómo ha sido la infancia, cómo fue la infancia de Fer y demás. Dije, no, es que estoy checando porque me está poniendo aquí que la pila está baja, pero vamos a seguir y voy a ponerle aquí un poquito más de pila, sí, pero aquí sigo. Pues justo queríamos que nos platicaras un poco más sobre esta parte, ¿no? O sea, eres un hombre que le dice a las mexicanas y mexicanos, seamos felices, pero hoy que estamos recordando justamente pues nuestra niñez, nuestra infancia, que también, como bien decía mi querida amiga, estamos en casa teniendo esta pues oportunidad de estar en la convivencia constante con nuestras hijas y con nuestros hijos. Quisiéramos que nos platicaras un poquito más de esa parte de la infancia de Fernando Manzanilla, de qué es lo que tú ves, cómo ves esta parte de poder cruzar y poder alcanzar la felicidad justamente recordando, reconociendo, perdonando también pues todas estas momentos gratos, algunos tal vez no tanto, de nuestras propias infancias. A ver, lo que pasa es que cuando uno habla del tema de felicidad suena así como algo medio etéreo, ¿no? Suena como un tema de alegría o como un tema de que todos nos agarremos de la mano y nos pongamos a cantar, en fin, eso suena el tema de felicidad. La realidad es que el concepto de felicidad está más bien atado al concepto del bienestar, ¿no? Digamos, en Estados Unidos la forma en la que metodológicamente se mide la felicidad es lo que ellos llaman es el bienestar subjetivo. Bienestar subjetivo es la medida técnica a través de la cual miden la felicidad. Cuando la ONU en su reporte mundial de felicidad dice este es el país más feliz, el segundo, el tercero, están midiendo bienestar subjetivo. Y básicamente están midiendo, entre otras cosas, una pregunta y es ¿cuál es el nivel de satisfacción de vida que tienes tú? Y en base a eso, pues ya te rankean y van haciendo una encuesta y van midiendo qué es lo que la gente le reporta. Entonces, la felicidad tiene que ver con el bienestar. ¿Y el bienestar qué es? Pues el bienestar hace ratito yo lo diseccionaba en 4 cosas. El bienestar físico, cómo nos sentimos físicamente. En los estudios que se han hecho, por ejemplo, el primer determinante de bienestar de los mexicanos es la salud. Si estás mal de salud, digamos, tu nivel de bienestar, de cómo te sientes en general y por lo tanto tu nivel de felicidad se cae, se desploma, ¿no? Por eso, por ejemplo, esta pandemia pues también es tan fuerte, ¿no? Porque le pega justamente al tema de salud. No solo de salud física, estamos hablando hace un momento de salud mental también. Entonces, el bienestar, ¿qué es? Es bienestar físico, bienestar mental, que podamos estar, digamos, enfocados en las cosas en las que estemos, que no estemos pensando, digamos, qué nos va a pasar mañana, pasado mañana, qué va a pasar si me contagio y si tal, o sea, ese es el bienestar mental, el bienestar emocional, que tratemos de estar, ese para mí es el más complicado, que tratemos de estar tranquilos, que tratemos de estar, que no nos exaltemos, por ejemplo, ¿no? Que tratemos de estar serenos, que tratemos de estar zen, como diría alguien, ¿no? Y el bienestar espiritual, ¿qué es el bienestar espiritual? Pues no es estar rezándole a Dios todo el tiempo, todos los días. El bienestar espiritual es sentirnos conectados con todo aquello que nos rodea, con otras personas. O sea, digamos, en las religiones pues hablan del amor incondicional. ¿Qué es eso del amor incondicional? El que tú puedas ver a otra persona y sentirte conectado, sentir cercanía, sentir amor, sentir cariño, sentir afecto, ¿no? Ese es el bienestar y ese es el tema de la felicidad. Y yo lo que creo es que, entre otras cosas, esta pues, gran crisis mundial que vamos a tener en salud pública, después la vamos a tener también en temas económicos, pudiera ser incluso en materia de seguridad pública si las cosas pues empeoraran y la gente, digamos, se pusiera en condiciones, pues también, por ejemplo, de ir a buscar comida y demás cosas que podemos llegar a vivir. Una vez que terminemos con todo esto, yo creo que sí como sociedad vamos a tener que decir, a ver, lo que vivíamos antes nos ayuda a ser más felices, nos da más bienestar físico, emocional, mental, espiritual o menos. Consumir más, por ejemplo, pues es algo que
Por eso de repente dicen, es que el modelo capitalista ya está superado. Cuando dicen eso se refieren justamente a eso. A veces el que tengamos más cosas, tengamos más dinero, trabajemos más para tener más dinero y comprar más cosas no necesariamente nos hace más felices. Hay veces que a lo mejor podemos tener cosas, hace rato decía de Duna, hay cosas que son gratis, hay cosas que no cuestan dinero, digamos, hay cosas que son, digamos, pues no un tema, digamos, de posesiones o un tema material. Y yo creo que esta situación, esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo nos va a llevar a replantearnos mucho eso como sociedad. Y yo creo que también lo tenemos que hacer a título personal. O sea, a título personal tenemos que decir qué me hace estar más feliz, es decir, qué me da más bienestar físico, emocional, mental y espiritual a mí en mi vida, y qué es lo que yo puedo aprender en este periodo para que cuando termine esto pueda yo mantener o acrecentar ese bienestar físico, mental y espiritual. Y yo por eso les digo que dentro de todo soy un optimista y creo que tenemos la gran posibilidad, como en toda crisis, o nos vamos a ir peor al hoyo después, o vamos a tener la posibilidad de salir del hoyo. Y yo creo que vamos a tener la gran posibilidad de reimaginar y de reconstruir y de cambiar muchas formas que tenemos de vivir. Desde trabajar, por ejemplo, ya se discute hoy mucho que todo esto va a cambiar mucho ya el tema del teletrabajo, de la educación. O sea, a lo mejor ya, oye, pues ya no tengo que moverme tanto de mi casa, puedo trabajar desde mi casa, por ejemplo, ¿no? Y eso pues me acorta trayectos, me acorta una serie de temas, ya no tengo, digamos, que estar en esto. O si de repente ahora que estamos viendo nuestros gastos diarios, vemos una cantidad de dinero que gastábamos en estupideces, ¿no? Y pues ahora tenemos menos dinero y a lo mejor vamos a tener menos dinero. Bueno, pues ahora, ¿qué es lo estrictamente esencial, no? ¿Realmente el gastar en esto y en esto me hacía más feliz? ¿Me daba más bienestar? ¿O era simplemente el tema de tirar el dinero? Entonces, yo sí pienso, y creo que eso yo lo ato un poquito al tema de los niños, que tenemos como niños que imaginar el país, el Estado, el país, el mundo y la vida personal que queremos una vez que esto concluya. Y esa vida personal, colectiva que tengamos, si va a enfocar 4 temas a que tengamos más bienestar físico, emocional, mental y espiritual, si va enfocado a esos temas, seguramente pues nos ayudará a tener vidas mucho más nutridas, mucho más creativas, mucho más satisfactorias. Oye, Fer, aquí te siguen llegando saludos. Aquí Fernando Lecona tiene una pregunta bien interesante que me parece interesante. Felicidades por el programa, felicidades por el invitado. Creo que justamente el tema de replantearnos como sociedad, cómo éramos antes y cómo queremos ser, va a ser muy importante, dice Fernando. Sí, pero lo más importante me parece es que nos estamos dando cuenta que justamente la sociedad civil es quien está poniendo el ejemplo. Fuimos los primeros en irnos a casa y hablar sobre la cuarentena y el confinamiento. Fuimos los primeros en ser solidarios y crear casas de consumo locales para no quebrar las pequeñas tienditas o los pequeños negocios alrededor de nuestra colonia. Somos quienes estamos generando estrategias en nuestro barrio, en nuestras casas, en nuestros departamentos, en nuestros edificios, para saber cómo están nuestros vecinos. Algo que, por cierto, habíamos dejado de hacer. No nos importaba quién era el vecino, cómo se llamaba, cómo le iba, qué tenía, y ahora volvimos a aprender a ser vecindad. Creo que esta muestra de solidaridad y de participación ciudadana tiene que ser el reflejo del México y en este caso del Puebla que queremos. Ya no queremos la misma política de siempre, queremos más política ciudadana, queremos cercanía, queremos generosidad y creo que a través de los programas como ha estado haciendo Fernando Manzanilla lo podremos lograr. De verdad, le felicito y le mando saludos desde el distrito 11 de la ciudad. Después aquí también tienes más saludos. Y dice Meggy, buenas noches, felicidades al invitado, felicidades por el programa. Creo que es muy importante que generemos cadenas de solidaridad y además redes de apoyo y acompañamiento. El tema de la salud mental, como bien lo dice el invitado, me parece que es primordial. Creo que todas y todos hemos visto por las noches, yo me sumo, Meggy, que hay mucha gente pasando lista de quién tiene insomnio, porque no podemos dormir y así estamos todos angustiados. Creo que también parte de este insomnio tiene que ver con la falta de brújula del gobierno federal y local
en el tema económico. Los medianos empresarios no vemos claro, el sector turístico no ve claro, el sector de salud no ve claro. Creo que esto va a ser muy importante y decisivo para las elecciones del 2021. Es importante voltear a ver a todas las personas que damos y prestamos servicios. Los restauranteros estamos bastante mal en este momento. Felicidades al invitado. ¿Hay alguna iniciativa, propuesta para que justamente este sector empresarial podamos salir adelante? Después, te voy a leer otra más, pero es que tienes un montón. Después, ¿dónde la leo? Aquí. Maggie, dice Magali, buenas noches, felicidades por el programa, felicidades por el invitado. Hay algo que nos tenemos que poner a pensar, algo que me llamó la atención sobre los 4 pilares del bienestar o de la felicidad. Creo que también tiene que ver con que los mexicanos tenemos la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Creo que somos el país que más memes o que más cosas a través de las redes sociales ha generado para sacar un poco de creatividad, de risa y destensar la situación que estamos viviendo. Les mando un fuerte abrazo y gracias por hablar de estos temas tan importantes que parecen que de repente no son, pero sí lo son. La salud mental, emocional que tenemos todas y todas durante esta cuarentena. Sí, aquí no. Ay, que se vaya. Ahí, creo que ahí quedó. A ver, sí, pues son todos temas muy interesantes y yo les diría, el primero, que este tema de la sociedad civil, por eso empezamos a hacer este tema en redes que le llamamos reto por tu comunidad, porque empezamos a ver que primero nosotros impulsamos algunos retos, pero de por sí había un montón de cosas interesantes, más bien para la sociedad civil. Y cerramos cuando empezó todo esto, el gobierno incluso decía, no, o sea, el gobierno incluso decía, vayan a la calle, no pasa nada, no importa, esto está normal, no tiene, digamos, ningún problema. Y la sociedad civil, yo les diría, es la que ha generado que el desastre, digamos, tragedias, los temas que viviremos más adelante, en fechas próximas, sean menores a lo mejor a lo que hubiéramos vivido. La gente, los primeros que entraron al tema de quedarse en casa fue gente de la sociedad civil. Efectivamente, por ejemplo, todos estos temas que estamos viendo ahorita de apoyos a los médicos o a la gente del sector de salud para que tengan materiales de protección porque no están pudiendo tenerlos aportados por parte de los gobiernos federal, estatal o municipal, pues es gente de la sociedad civil. Y yo creo que la crisis siempre tienes que ver, vas a tener partes débiles y partes fuertes. Es que la lluvia está lloviendo. Sí, es lo que te iba a comentar. En realidad, yo por eso de repente pongo en silencio mi micrófono porque está aquí un aguacerazo y creo que genera ruido. Te nos cortas. Vivimos como robots. Sí, se nos perdió. Sí. Se nos perdió, pero bueno, ahorita en lo que regresa Fer, es que uno es Maggie y otro es Magali, pero sí, creo que justamente ya. Okay, sí, es que está lloviendo, ¿no? Y los relámpagos y demás, sí. Las conexiones y todo el mundo. Sí, hubo mucho granizo. Yo lo que les decía en esto es, la sociedad civil es uno de los grandes. La sociedad civil fue importante, ahora lo es. Y en el 85, si ustedes recuerdan, fue el principio del fin
del régimen político tradicional. En 88 vino una perina, perdió, pero nada, entonces, todo esto. Ahí está. Aquí estoy. Ay, yo se fue la lluvia. Aquí no está lloviendo tanto, pero bueno, yo creo No te es que como hoy es el día del niño y de la niña, es así como estamos echando aquí. Amiga, tú te me friseaste. No me espantes. Civil es importante. ¿Sí me escuchan? Se escucha cortado, Fer. Y ¿No ya no te escuchan? Te escuchamos cortado y no vemos. Ahorita vuelve a entrar. Bueno, pero sí, de repente te me frías. Es que sí está lloviendo terrible por la ciudad, como dice Fer, granizo, relámpago. Aquí por donde yo estoy hay un montón de relámpagos. Pero bueno, un poco decirles esto, ¿no? El tema y la importancia de la participación ciudadana creo que sí ha sido clave, como bien lo dice Maggie, como también lo dice Magali, porque hemos ido, yo me acuerdo igual, pues quienes dijimos, ¿no? Me parece por ahí el 17 de marzo 17, dijimos... exacto. Porque justamente nosotras arrancamos programa el día 19 porque de que vino este puente, bueno, estos días inhábiles en marzo, y a razón de eso, universidades, recuerdo muy bien que la primera fue el TEC de Monterrey, que pues fue la que lanzó como un mensaje muy claro, dijo, vámonos todo mundo a trabajar desde casa, a tener educación desde casa, y bueno, como que esto ya también generó que todos nos guardáramos, y sí, fuimos primero sociedad civil quienes hicimos este esfuerzo, y además había una situación muy complicada porque parecía que estábamos como queriendo contrapuntear cuando realmente lo que estábamos buscando era de alguna manera contribuir justamente a que los contagios no se hicieran tan grandes. Yo también, ya, aparte, ¿sabes qué, Fer? Que como en lo que va y viene la transmisión, aquí siguen llegando más preguntas, entonces demos chance a las que ya te había hecho Edurne, porque yo también aquí ya te tengo una batería de saludos y de preguntas que te están llegando. Sí, termino nada más con el tema de los restaurantes. Hay un problema en la estrategia del gobierno federal ahora porque no está generando, como en otros países, un foco de apoyo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso yo espero, digamos, que en las próximas fechas, conforme se vaya viendo la realidad del país, el presidente anuncie nuevos programas, pero hasta ahora nosotros hemos estado tratando de impulsarlo desde el Congreso. No ha sido posible, el Ejecutivo por eso no ha tenido programas directos hacia las empresas. Y en tercer lugar, el asunto comentaban algo también de la parte de México, de este tema solidario y demás. Yo creo que esa es la gran oportunidad un poquito que tiene México. Decíamos de qué va a pasar una vez que termine todo esto. Pues México tiene este sentido solidario, este sentido de solidaridad que tiene el mexicano, tiene que ver mucho con un sentido de amor incondicional, y tiene que ver mucho con este sentido de lo que yo llamaría el componente espiritual, no solo de las personas, sino de nosotros como pueblo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, hablando de bienestar, México tiene la posibilidad, digamos, de generar un bienestar en la parte espiritual, justamente porque tiene este sentido de solidaridad, este sentido, digamos, de colaboración, de compañerismo. Y seguramente después de esto, como va a pasar en todo el mundo, pero bueno, todo esto llevará a que cambien muchas cosas, a que cambiarán la forma de hacer comunicación, cambiará la forma de trabajar, cambiará la forma de educarnos, cambiarán los partidos políticos, váyanse ustedes a saber siquiera si va a haber elecciones o cuándo va a haber elecciones, en fin, van a cambiar muchas cosas, hay que estar alertas al cambio e imaginando, digamos, cómo vamos a vivir esa nueva época que venga después ya de esta crisis.
Fer, por aquí también te llegan muchos saludos. Eli Rosete, Carla García, Norma Méndez, Gabriela Cue, Tirso de la Torre, Manolo Bonilla. Y Manolo te hace por aquí es una intervención, además hay que decirlo, Manolo es fan y acompañante también asiduo de aquí de Ponte las Gafas Violeta. Y menciona buenas noches a todos, saludos estimada Norma Edurne. Y te dice, amiga, qué bonito vaso y arriba los Yankees, ¿eh? Están pendientes. Y te comenta a ti, Fer, buenas noches. Tú que has estado trabajando en las últimas administraciones, ¿cuál crees que sea el reto más fuerte que vendrá para Puebla? ¿Será la autocrítica? ¿Será el señalamiento de la responsabilidad civil? ¿Será el señalamiento de la responsabilidad de los funcionarios públicos y de los actores políticos? Mira, desde el año 2010 que me tocó en aquel entonces la administración que entró y que fue la primera vez que perdió un gobierno del PRI, ¿no? Pierde el PRI. Yo digo que esa fue la primera gran oportunidad de hacer un gran cambio de régimen en el Estado. Y la segunda fue en esta ocasión. Yo creo que lo que vamos a vivir hacia adelante primero es resolver una enorme crisis de salud pública que no va a ser fácil y que va a ser costosa, y va a ser costosa también en términos de mortandad. Una vez que termine eso, que yo creo que lo más importante, el primer tema es el tema de la salud pública, el segundo tema va a ser la recuperación económica. La recuperación económica no va a ser rápida, va a llevar tiempo. No veo una recuperación económica sino a lo mejor hasta finales del próximo año o hasta el 2022. Entonces el foco del gobierno va a tener que ser en mucho la recuperación económica como tema central. Y el tercer tema tiene que ver con lo que decíamos antes. Creo que esto nos va a cambiar en todo. Y una vez que termine esto, tenemos que replantear qué tipo de gobiernos queremos, qué tipo, digamos, de instituciones queremos, qué tipo de constituciones. Yo creo que yo he hablado de antes y creo que ahora voy a hablar más. ¿Cuál es el tipo de contrato social que queremos entre los gobernantes, los gobiernos, digamos, y los ciudadanos? Esto implicará nuevas leyes, implicará una nueva constitución a nivel local, a nivel nacional. Creo que nos vamos a tener que replantear absolutamente todo, desde el modelo de sociedad en el que deseamos vivir, desde el modelo económico que deseamos impulsar. Por eso digo que esa es una de las grandes oportunidades de esta terrible crisis, el que imaginemos y digamos, bueno, si ya vivimos en un modelo agotado, porque creo que es claro que este es un modelo agotado, creo que este es un primer aviso, creo que vienen otros avisos hacia adelante en materia, digamos, del abuso que hemos generado en el medio ambiente y otro tipo de crisis o problemas que vamos a enfrentar si no cambiamos ya como sociedad. Entonces, la gran oportunidad es empecemos a repensar todo y repensemos qué tipo de gobierno queremos. Creo que para los políticos pues va a ser ya muy diferente también las cosas hacia adelante, lo que la gente va a querer escuchar, lo que la gente va a exigir, lo que la gente va a demandar, ¿no? Pero en principio te diría, tema de salud pública es lo más urgente, segundo tema económico, tercero, repensemos, rediseñemos la sociedad en la que vamos a vivir. Fíjate, Fer, que justamente esto que dices del tema económico, todos los martes tenemos en Ponte las Gafas Violeta a Michelle Chaín, que nos hace el análisis justamente económico, y como bien lo decimos, o sea, es que además del tema de salud, el tema económico es otra pandemia, es otro problema que está afectando de manera inmediata, evidentemente a muchos sectores. Este programa de Ponte las Gafas Violeta justamente también pues ve a mucho el tema del segmento de las mujeres y lo que pasa con las mujeres. Aquí tenemos unas historias que de verdad, de repente, híjole, nos sensibilizan, nos mueven, nos simbran y tratamos de darle salida. Justamente el tema económico, las mujeres estamos en el más del 60% del sector informal. Entonces, esto significa que hay muchísimas mujeres que en este momento están perdiendo el empleo, muchísimas mujeres que dan servicios, ¿no? En este momento, la que estaba de bartender, Ahí sigue. La que estaba de bartender, quiénes son niñeras, quiénes daban servicios en las casas, las enfermeras o las que daban terapias, fisioterapias, todo este sector de servicios y demás que ahora no puede justamente, y también ha sido un sector que ha estado invisibilizado. Ya no hablemos además de la violencia doméstica, que en Puebla el último reporte pues nos dice Fiscalía que aumentó 28% estas denuncias.
pero, y te lo digo porque creo que efectivamente la sociedad civil hoy está volcándose, estamos generando además unas redes en Latinoamérica ante este fenómeno, y nos estamos viendo, nos estamos reconociendo muchas mujeres que estamos conversando de qué va a pasar, qué es lo que tenemos que hacer, y creo que de verdad el tema de la participación ciudadana va a venir a dar un cambio sustantivo en la forma de hacer gobierno, de hacer política, porque hoy hay más voces de ciudadanos, de ciudadanas, sí sigue Fer, yo estoy de acá hablando solita, ¿verdad? Ahí sigue. Como loquita, que están participando, y creo que es importante porque yo también creo que el México, cuando salgamos, va a ser otro México. No puede ser el mismo México, no es como que se quedó en pausa y vamos a regresar a lo mismo. Tenemos que pensar que vamos a regresar a algo diferente, pero además creo que es el momento de proponer y de cambiar. Y en este tema de cambiar y de proponer, creo que, repito, el tema de la participación ciudadana y la sensibilización de los gobiernos es súper importante, porque de verdad, Fer, aquí te invitamos a que nos apoyes también justo al tema de género, el tema de las mujeres. Es una tragedia el tema de la violencia que está sucediendo en este país, en Puebla, en Latinoamérica. Digo, el propio secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que es importante destinar recursos, estrategia, acciones inmediatas a favor de las niñas y de las mujeres. El tema del embarazo adolescente, somos de los países con más tasa de embarazo de niñas de 10 a 14 años, y el 70% es perpetrado por familiares cercanos. Entonces, ahora en este tema de confinamiento, pues hay más embarazos, abusos sexuales contra las niñas y demás. Entonces, pues ojalá y también por tu conducto podamos pues empujar, ¿no? Sensibilizar en que se tiene que hacer justamente un plan integral. Hoy una red de mujeres indígenas habla de la importancia de estar generando otras condiciones en lenguas indígenas, por ejemplo, en nuestro estado, ¿no? No todas las mujeres tienen la posibilidad de estar informadas de las políticas que están surgiendo, de cuáles son las modalidades para denunciar, de cuáles son las estrategias, y entonces estos segmentos se quedan fuera, de la misma manera que las mujeres que tienen alguna discapacidad, tanto visual o auditiva, pues tampoco tienen acceso a esto. Entonces sí creo que hace falta pues ampliar un montón en el tema. Te digo, el tema de la violencia, de verdad, Fer, es un tema que tocamos todas las noches en este programa porque nos preocupa y ocupa el tema económico y de los cuidados. Entonces, y te lo comento porque aquí tenemos más preguntas y saludos. Justamente nos dice Vanessa, de los mejores políticos que tiene México, felicidades a Fernando. Cristian Guzmán, saludos diputado, qué gusto escucharlo. Paco Romero, siempre gusto escuchar ideas diferentes y conciencias como las de Fer Manzanilla. Felicidades siempre. Alejandra Pérez nos dice, ¿qué piensa el diputado justamente, por eso te estaba haciendo este comentario, qué piensa el diputado justo sobre el tema de las mujeres y la falta de atención que ha mostrado el gobierno federal? Parece que no nos ve, no nos escucha, no nos siente, como diría Talía. Pero ya hablando en serio, es importante que nos apoyen justamente los tomadores de decisiones a lograr que el tema de la violencia contra las mujeres sea tomado en cuenta, sea visibilizado y se generen los mecanismos y las condiciones. Puebla tiene una terrible realidad y no estamos siendo escuchadas. Diputado, ojalá usted pueda apoyarnos. Esto nos dice Alejandra. Sí, yo creo que el tema de la violencia en general pues es un problema que tenemos a nivel colectivo y a nivel de toda la sociedad. Y parte de ese tema que tiene que ver con, yo digo, la descomposición del ser humano, y descomposición del ser humano me refiero a una descomposición del ser humano, yo les diría, pues en estos 4 temas, ¿no? En lo físico, en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual. Estamos ya tan enajenados las personas, por eso digo que esto va a ser una excelente oportunidad para ver cómo queremos reconstruir nuestra sociedad después. Estamos tan enajenados que verdaderamente ya los niveles que estamos viendo de violencia en general pues son terribles, y desde luego en el caso de violencia contra las mujeres. Los gobiernos tienen que tener políticas mucho más agresivas. En el caso de Puebla, recordemos que durante mucho tiempo, bueno, pues se dijo que la alerta de género, que no era necesaria, que no se tenía que dar. Finalmente se da la alerta de género. A mí me tocó ese periodo, me tocó cuando se da, digamos, el tema de la alerta de género por parte del gobierno federal. Nos piden una serie de acciones, empezamos a trabajar, pero
esas acciones, al final de cuentas, pues en un principio son, podríamos decir, programas, proyectos, iniciativas, capacitaciones que empieza a hacer el gobierno estatal. Pero si eso no va teniendo una continuidad, si no se vuelve parte de una cultura, pues entonces es como una llamarada de petate, ¿no? Yo tengo la impresión, por ejemplo, de que el tema de la alerta de género tuvo su momento y de repente ya no fue tema, y entonces cuando en la administración pública dejas de estar encima de las cosas, aquellos que han estado en la administración pública lo saben, pues de repente la burocracia se asienta y ya no es tema. Entonces, yo creo que como tema principal un gobierno tiene que impulsar una agenda permanente en asuntos de equidad y en asuntos particularmente del combate a la violencia hacia las mujeres. Tiene que ser una agenda permanente, tiene que ser una agenda constante, cotidiana, horizontal, tiene que ver con prácticamente todas las áreas de gobierno, pero requiere, como cualquier otro esfuerzo amplio, el que estés constantemente tocando el tema y constantemente impulsándolo. Yo, lo último, porque a mí me tocó mandar el primer reporte que mandamos, yo creo que fue al final del gobierno interino, o principios, digamos, ya del nuevo gobierno, creo que fue al principio, y entonces dimos un reporte de todo lo que se había hecho, pero bueno, eso era el reporte hasta ese momento. De ahí en adelante hay que seguir trabajando y avanzando. No ha habido, por parte de la CONAVIM, que yo sepa, una respuesta todavía de cómo fue calificada hasta ese momento la actividad o las acciones que tomó el gobierno, pero lo que yo sí noto es que el gobierno ha entrado con otro tipo de prioridades y hoy el tema de la violencia hacia la mujer no es otra vez un tema central como a lo mejor lo fue hace algunos meses. Entonces, como todo, yo creo que son temas como todo lo importante que se tienen que estar recordando permanentemente y en acciones de política pública horizontales en toda la administración pública. Así es. Pues aquí lo hemos estado recordando, Fer, quiero decirte, además, yo también aquí se lo digo a Alejandra públicamente, yo recuerdo eso, ustedes entregaron un avance, si no me recuerdo, hasta el 60%, pero hay muchas acciones que justamente tienen que dar continuidad. Si se comienza, si se instalan mesas o se generan ciertas acciones, pero no se dan continuidad, pues por supuesto que ese porcentaje va bajando y va bajando porque no hay un seguimiento puntual. Pero sí, efectivamente es un tema. Aquí te comento, Fer, nos llegan muchas denuncias, nos llegan muchas historias. Hemos estado generando la campaña de Cuarentena Sin Violencia. A través de CAFIS, la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Puebla y 33, creamos un protocolo que además te agradezco aquí yo públicamente. Te dije, Fer, ¿me apoyas a que se comparte este protocolo de atención a mujeres víctimas? No lo pensaste 2 veces, lo compartiste en tus redes sociales. De verdad, aprecio tu generosidad, Fer, tu compromiso a favor de las mujeres, porque sí es un tema de verdad que necesitamos resonar, replicar, visibilizar, porque la violencia pues iba en aumento y es un tema que nos ocupa y preocupa en este lugar. Te sigo leyendo saludos porque te siguen llegando un montón de saludos. A ver, déjame, que estamos en varios espacios y de repente ya. Ok, Oscar Chávez dice felicidades al maestro Fernando Manzanilla, felicidades por el programa. Ya lo voy a estar viendo todas las noches, no sabía que existían, pero ahora las voy a estar viendo. Pues muy bien, Oscar. por ver todas las noches. De 8 a 9 de lunes a viernes vamos a estar. Arturo Aguilar, igual felicidades por el programa. Los veo con mucho agrado. Felicidades al maestro Fernando Manzanilla. Es un gran ser humano, un hombre que siempre está preocupado por las personas que menos tienen, por el sector empresarial, y como él bien lo dice, mente, corazón y cuerpo. Es importante poner manos a la obra en estos momentos tan complicados. Esperemos que esta pandemia como sociedad nos haga replantearnos nuestra participación, porque si nosotros participamos podemos tener los gobernantes que requerimos. Felicidades y buenas noches. Luis Monroy, igual, felicidades a Fer Manzanilla, un excelente político, todo mi respeto y mi admiración a su trabajo. Creo que todos los retos del bienestar y retos por tu comunidad que ha emprendido son muy buenos porque eso nos obliga a generar ciudadanía. Es importante estar participando. Yo les comparto un proyecto que hay en donde yo vivo. Lo que decidimos fue pasar los chats de WhatsApp para estar en contacto, todas y todos los vecinos, por si alguien requiere algo.
en donde come uno, comen dos o tres. Tenemos vecinos que de repente tienen una situación económica complicada y entre todos los vecinos nos ponemos de acuerdo para que nadie en el fraccionamiento se quede sin comer. Mira qué padre, qué bonita acción. Alejandra Rosas, felicidades a Fernando Manzanilla, felicidades por el programa. Me encantan los programas, es que hice problemas que tienen todas las noches, yo creo que sí, ¿no? Todas las noches. Digo, tenemos problemas, pero tampoco los traemos al programa, ¿no? O sea. Alejandra, yo ya le compuse, pero pues capaz que si querías decir, yo creo que programas todas las noches. Felicidades por el invitado. Qué padre conocer a Fernando con esta parte más humana, más cercana. Ojalá y más personajes estén en este espacio para que podamos conocerlos más de cerca. Cintia López, igual felicidades a Fernando Manzanilla, excelente ser humano, excelente diputado, sigo todas sus acciones. Yo estoy también con su reto por el bienestar. Me he propuesto correr todos los días media hora, todavía no hago maratones como hace el que o hacía, ¿no? El diputado federal, pero ojalá algún día pueda hacerlo. Abrazo a Norma y Edurne, felicidades por el programa. Excelente, muy bien. Sí, Fer. A partir de mañana ya también nosotros vamos a estar ahí subiendo y tagueando y vamos a sumarnos obviamente a este reto para el bienestar. Digo, ya estamos haciendo ejercicio, pero ya lo vamos a hacer y nos vamos obviamente a comprometer también a, pues dentro de nuestras redes, a seguir sumando porque de veras, Fer, que tú lo has de estar viviendo también a través de todas las redes y de todos los espacios donde tienes esta posibilidad de incidir. Hoy más que nunca se necesita que estemos pendientes, que seamos mucho más empáticos, que seamos mucho más conscientes, primero de los que tenemos cercanos aquí dentro de nuestra casa y de entrada, pues igual con nuestros vecinos, con las personas, con nuestros equipos, con las personas pues que realmente nos interesan. Y de veras yo también me sumo a pensar que pasada esta contingencia tendremos que salir como mejores personas, como mejores seres humanos, porque si no, pues no habremos aprendido esta lección que nos está enviando el universo. De verdad que yo me encuentro muy contenta y estábamos hace un rato muy emocionadas aquí, mi querida amiga y yo, por tener la posibilidad de charlar contigo y también de que más personas te vean así, te vean en este entorno completamente humano, desprendido de la parte formal, como el gran político que eres, como el gran legislador, con toda esta experiencia y esta carrera dentro de la administración pública, y te vean así, te vean como somos todas las demás personas que estamos en nuestro día a día, pasando pues por todos estos, esta pues montaña rusa, ¿no? Por la que pasamos por las emociones y por pues todas estas situaciones hasta de incertidumbre, de temor, al estar viendo pues estas exterioridades que nos están afectando. De veras, Fernando, que muchísimas gracias por permitirnos ver este lado tan humano que tienes como todas las demás personas y por volverte tan cercano para toda la comunidad de Ponte las Gafas Violeta. No, pues yo estoy a las órdenes y fíjense que ese tema ahorita me llamó la atención, pero lo he escuchado ya hay muchos casos de eso, el asunto de los grupos de WhatsApp de los vecinos. Uh-huh. Y muestra mucho este sentido que yo creo que es la gran ventaja que tiene México, que es el sentido de solidaridad. Si tiene una ventaja México que lo va a distinguir sobre el resto de los países y que es la gran fortaleza sobre la que podemos construir después de que termine esta terrible crisis, es justamente ese tema de la solidaridad y la cercanía. Eso tiene que ver mucho con el bienestar espiritual, tiene que ver con justamente este sentido de amor. Y eso es algo que tiene nuestra cultura que no tienen otras culturas, ¿eh? La cultura americana no es así, la cultura anglosajona tampoco es así, la cultura, digamos, europea en general no es así, algunos latinos sí un poco más, italianos a lo mejor, pero esa es una gran potencialidad. Y lo decían ahorita, por ejemplo, esos grupos de WhatsApp, yo he escuchado de muchos, los están utilizando pues desde, como tú dices, si tienen un lío, o si hay gente, digamos, de más edad que necesita que los ayuden en algo, que vayan a comprar alguna cosa porque no pueden moverse, lo están utilizando porque muchos vecinos se quedaron sin trabajo, entonces, por ejemplo, alguno era panadero, tenía una panadería, y entonces hacen pan en casa y lo distribuyen, digamos, ya con sus vecinos. Ese sentido de solidaridad es nuestra gran fortaleza y yo confío mucho en eso, nos ha sacado adelante en otras crisis
a lo mejor menores, pero en otras crisis. Yo creo que va a ser un tema muy importante en el México que vamos a tener que imaginar y construir juntos una vez que concluya todo esto. Así es, Fer. Oye, y pues bueno, como siempre la hora se nos va volando. Déjame decirte que nunca acabamos a las 9 en punto. Siempre hablamos y platicamos. Está bien. Total. Está bien. De aire en Facebook. Pero de verdad, Fer, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, con nosotras, que yo la verdad, de manera personal, siempre te he considerado un tipazo. Fer siempre está dispuesto, puesto, te contesta, te dice, claro que sí, cómo generamos las condiciones. Pero también es cierto que es importante que vean a los políticos, Fer, a los personajes públicos así tan cercanos, ¿no? Como ya en otra faceta, así de que no pasa nada, me llevo mi compu porque no conecta y aquí le pongo, aquí le hago, ¿no? Y creo que eso es lo que necesitamos ahora, como romper esta rigidez que de repente se tiene. La gente hoy quiere otro ánimo. Te agradezco el tema de lo espiritual, el tema mental, el tema físico, emocional y demás, porque creo que son 4 pilares que sí que deberemos de verdad de trabajar, de ponernos a pensar al respecto. Esto nos va a ayudar mucho a pasar esta crisis. Y hay que seguir contando las historias buenas. Hoy que dices, y ahorita bueno que comentaste, hoy yo vi tu video y hoy justamente hablabas de las acciones solidarias. Es verdad, hablabas también de unos chats de WhatsApp que te estaban diciendo. También recuerdo la historia del panadero que comentaste. Y creo que de repente en estos momentos contar las historias buenas, bonitas, generosas del país, de la gente, también te levanta el ánimo. De repente escuchar tantas malas noticias, dices ya, o sea, un ratito, ¿no? Para no condicionarnos. Por eso, de verdad, de corazón, te agradezco que hayas estado esta noche con nosotras en Ponte las Gafas Violeta. Este es tu programa. Cuando quieras venir aquí, o si nos permites volverte a invitar más adelante, pues aquí estaremos siempre, por lo menos en lo que dure la cuarentena, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Y agradecerte de verdad de todo corazón, mandarte un abrazo virtual por haber compartido este espacio con toda la gente que hizo el favor de saludarte, de mandarte comentarios. Gracias. Gracias a todos, a todas, y lo repetimos cuando ustedes digan. Y estoy ahí, localizable siempre en mis redes, Twitter y Facebook, pues son redes en las que estoy yo muy activo. Ahí cualquier cosa me pueden mandar un mensaje, nos comunicamos, me comunico yo, digamos, siempre que hay temas, preguntas, asuntos que quieran tratar. Y bueno, pues estamos a las órdenes y de verdad diría que quieran que volvamos a platicar, lo volvemos a hacer. Mucha fortaleza a todos, nos va a tocar de veras vivir temas muy complejos. Creo que no dimensionamos todavía todo lo que se nos viene encima, pero creo que dentro del sufrimiento que vamos a vivir como sociedad tenemos que mantener siempre la otra parte positiva de lo que vamos a aprender y de cómo vamos a reconstruirnos después de esto. Y creo que si lo tomamos con ese ánimo de esperanza, con esa visión de esperanza, vamos a poder salir fortalecidos y bueno, pues seguramente construiremos algo nuevo, distinto, diferente y seguramente podrá ser hasta mejor de la vida que llevábamos hasta ahora, no solo en lo personal, sino ya como sociedad y como colectivo. Muchísimas gracias, Fer, en verdad, y tomamos la palabra. Vas a ver que, pues, qué más quisiéramos que esta cuarentena dure poco, pero como bien lo comentas, no sabemos todavía cuánto nos va a llevar y también, pues, es una opción para que tengamos esta posibilidad de migrar a espacios virtuales y de generar esta cercanía gracias, pues, al uso de las tecnologías de la información. Muchísimas gracias a quienes estuvieron del otro lado, a quienes mandaron sus mensajes. Aquí siguen llegando más, pero, pues, ya por cuestión de tiempo vamos a dar por concluida pues esta charla que además estuvo padrísima y que ya nos dijo Fer que va a haber la posibilidad de estarlas repitiendo. Entonces, pues solamente nos queda de darle las gracias a nuestro súper invitado de lujo. Amiga, agradecerte como siempre la posibilidad de que tengamos este espacio, de que podamos seguir compartiendo con más personas, creciendo estas redes de acompañamiento y de apoyo. Y pues mañana, ¿qué nos toca ya para el cierre de la semana?
pues mañana vamos a tener a Dulce Belém, una mujer que inspira. Los viernes son de historias de mujeres o personas que inspiran. Dulce Belém es una mujer con huesos de cristal que ha salido adelante, que estudia, que es activista, que es feminista, que todo el tiempo está tratando de visibilizar justamente cómo esta pandemia también afecta a las personas con discapacidad y no son tomadas en cuenta. Y ella nos va a platicar de las buenas prácticas, de lo que está implementando, cómo está visibilizando, cómo está ayudando, aportando a este segmento de la población, a darnos muchos tips y a contarnos de verdad su vida, que es inspiradora. Es una mujer que queremos, que admiramos. Además es de 33 mujeres, por supuesto, es la directora de Grupos Prioritarios, es una tipaza, así que mañana no se pierdan este programa, amiga. Fer, un abrazo virtual muy fuerte. Y gracias, igual. Por haber estado esta noche con nosotras. Gracias a ustedes. Pues ya lo escucharon. Mañana no se pierdan este espacio, Ponte las Gafas Violeta, y además de que vamos a tener aquí la presencia de nuestra querida amiga Dulce, también por aquí vamos a tenerles una pequeña sorpresa. Nos van a estar acompañando nuestros queridísimos motores, por allá Iñaki y por aquí Giovanna, porque hoy, que es justamente el Día de la Niña y del Niño, pues qué mejor también pues quienes nuestros hijos e hijas que nos puedan estar acompañando acá, porque de repente mencionamos mucho que son justamente por ellas y por ellos por quienes estamos dando todo para salir adelante de esta situación y salir como mejores personas. Entonces, por acá nos estarán acompañando mañana, ya nos platicarán ellos también cómo están viviendo esta parte de la pandemia, esta parte de pues adaptarse a las clases a través de Zoom, a través de diferentes plataformas, de adaptar también sus relaciones con sus amigos, con sus demás actividades, pues que antes tenían extramuros de la escuela y pues que ahora todo ocurre, vamos, dentro de nuestros mismos espacios de casa. Así que les invitamos a que mañana no se pierdan el cierre de esta semana de Ponte las Gafas Violeta. Va a estar buenísimo, como siempre, el programa. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias, querida amiga. Besos, abrazos virtuales para ustedes y también para quienes nos estuvieron haciendo el favor de acompañarnos. Soy Norma Pimentel. Ha sido un honor estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.